¿Puedes encenderlo, por favor? ¿Cómo es? Función de x es igual. Sí. 1 menos x sobre 2 más x. ¿Sobre quién? Sobre 2 más x. Al menos va arriba. A ver, no entendí. Es 1 menos x sobre 2 más x. Así. Es de 2, 4. Ahí, bien. A ver, es un cociente. Entonces la derivada es el denominador al cuadrado. Y en el numerador es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, verdad? A veces está más sutil en la forma. ¿Vale? Y entonces en el denominador, ¿qué va a quedar? 2 más x al cuadrado, ese no cambia, ya quedamos que ahí no desarrollamos, no conviene desarrollar, sino solamente en el numerador. Entonces el 2 más x pasa igual, pero ¿cuánto es la derivada de 1 menos x? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Menos 1, ¿verdad? Luego menos, este pasa igual. ¿Cuánto es la derivada de 2 más x? 1. ¿Sí? Yo lo pongo. A ver, aquí no lo pongo. Bien. Entonces desarrollamos el denominador, perdón, el numerador. ¿Qué me va a quedar? Menos 2 menos x. Menos 1 más x. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? Y me va a dar menos 3 sobre 2 más x al cuadrado. ¿Sí lo pone así? ¿Sí? ¿Vale? Entonces está muy tranquilo, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuál fue el último que hicimos? ¿Qué página nos quedamos? 187. Ok. ¿Y cuál fue el último que hicimos? Creo que el 25. ¿Sí lo acabamos de dar? No, no. ¿No? ¿No lo acabamos? No, porque nos quedamos ¿En la qué? A ver. Voy a borrar, ¿eh? A ver, ¿cómo es ese ejercicio? ¿Cómo es? F de x igual a x sobre x más e sobre x. X más E sobre X. Bien, que quedamos que lo podíamos hacer de dos formas. Creo que lo hicimos de la forma rápida y nos quedamos en la forma medio sacada de onda. Y la forma medio sacada de onda es pues, aplicar directamente a la fórmula. Sería ¿quién? El denominador al cuadrado. ¿Sí lo pusimos así, verdad? Y en el numerador, ¿quién va a ir? El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué pasa en el numerador? O sea, que hay que desarrollar. Sí, hay que desarrollar. Aquí sería x más e sobre x. Aquí está la línea de esta. Que esté al nivel de los iguales para que no haya problema. Acuérdense. La línea principal. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1.
menos x. ¿Cuánto es la derivada de x más c sobre x? A ver, derivada de x, 1. 1. Luego, ya les dije la formulita, ¿sí se acuerdan? Sacamos la c y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrada, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces me va a quedar así. ¿Por qué? Porque es 1 menos 1 sobre x cuadrada, pero multiplicado por c me queda así. ¿Sí o no? ¿Sí? Para que ya no anden ahí, siempre, esa anótenla. Esa anótenla ahí en su formulario. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrada. O menos x a la menos 2, es lo mismo. ¿Sí o no? Bien, y luego aquí x más c sobre x al cuadrado. Entonces hacemos operaciones. ¿Qué me va a quedar en el numerador? X más c sobre x. Bien. Y luego, menos x por 1 menos x. Menos x por menos c sobre x cuadrada. ¿Están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí? Porque sería menos por menos, más. Más. Y esta x al multiplicarla por eso se va a cancelar con una x del denominador. Me va a quedar c sobre x cuadrada. Salud. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces mira, ¿qué pasa? Y me va a quedar 2c sobre x entre x más c sobre x, pero eso al cuadrado. ¿Sale? Bien. Pues allá habría que hacer la ley del sándwich. ¿Sí? Si ustedes lo dejan así, no está mal. Yo en un examen, pues no lo pondría mal. No lo pondría mal, pero recuerden que si ustedes están estudiando y se van al libro, el libro no lo va a poner así. Seguramente el libro, la respuesta, en el libro pues va a ser simplificada, va a estar, ¿sí? Entonces si por ejemplo no estás al pendiente de eso, tú vas a decir, chino me dio, y en realidad estás bien, pero lo que pasa es que no simplificaste. ¿Sí? Entonces, pues hay que saberlo. Y entonces, ¿cómo le haríamos ahí con el sándwich? En el numerador tengo fracción, hay que hacer fracción. En el denominador lo podemos hacer así. Y fíjate, me va a quedar de esta forma. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Pero esta está mucho mejor que esta, mucho mejor, pero es probable que tampoco así lo vaya a poner el libro. ¿Por qué? Porque tenemos una fracción compleja. Generalmente las respuestas no vienen con fracción compleja. Esto sigue siendo una fracción compleja porque es una fracción con fracciones. ¿Sí? Entonces, pues ni hablar. Tendríamos que seguir aplicando la ley del sándwich. Y para aplicar la ley del sándwich, pero les digo, si lo ponen así, yo lo pongo bien. ¿Sí? Yo lo pongo bien, no hay ningún problema, pero pues así seguramente no lo va a poner el libro. Entonces lo que seguramente va a hacer el libro, y sobre todo para llegar a la misma respuesta del día de ayer, es ¿qué cosa? Es esta fracción, sumarla. Tengo que sumar. Y si la sumo, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le pongo un unito aquí, ¿verdad? Miren, lo voy a hacer aparte. Le voy a poner aquí flechita y lo voy a hacer aparte. Entonces, ¿quién es el común denominador? Pues es x. X entre 1 a x por x cuadrada más x entre x a 1 por c. Y ya me queda esto que está acá. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, pero ¿qué pasa? Sigo teniendo la fracción. Entonces, ¿qué haría? Lo que haríamos sería separar esa fracción así. ¿Verdad? Acuérdense que la potencia de una fracción es la potencia del numerador entre la potencia del denominador. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Esa propiedad, miren, es así. A sobre b a la n es a a la n sobre b a la n. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces lo estamos aplicando, tenemos que aplicar. E incluso hasta nos sirve.
porque aquí podríamos cancelar, pero vamos a dejarlo así, hacemos el sándwich y simplificamos al final. Entonces, si hago el sándwich, aquí tengo que poner un 1 y me va a quedar 12x cuadrada sobre x por x cuadrada más c al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí? Ingeniero, ¿sí? Bien, y entonces, ¿qué pasa? Ya me va a quedar seguramente la respuesta que sacamos hace rato. Bueno, el día de ayer, ¿sí era así, no? ¿Sí era así la de ayer? ¿Sí era así? Pero sí se fijan que está como que más extraña, ¿no? La otra, ¿en qué consistió? Antes de derivar, hay que simplificar. Hay que ponerla, ¿sí o no? Y aquí pusimos a la brava, que también se vale, pero obviamente al final vamos a tener que hacer lo mismo. Bueno, pues ahí está. Continuamos. Bueno, miren, aquí me gustaría hablar acerca de esto, porque siempre hemos estado hablando de Newton, Leibniz y de Lagrange y que esos personajes. Pues bueno, ha llegado el momento de... ¿Qué pasó? Desconecté el cañón. Ha llegado el momento de hablar de las damas, ¿verdad? No se puede atender todo si no, ¿verdad? No tendría sentido nada, ¿verdad? Si no hablamos de las damas. Y aquí está una de ellas que se llama María Gaetana Agnesi. Bueno, así era su nombre completo, María Gaetana Agnesi. Aquí le pone el libro María Agnesi. Y dice, la curva y igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado se llama la bruja, así se llama, la bruja de María Agnesi. No es porque María Agnesi haya sido bruja, no, sino la forma de la curva se le conoce como bruja a la gráfica. Y esta gráfica la descubre María Gaetana Agnesi. De la misma forma que hay algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, está la lemniscata, así se llama, lemniscata de Bernoulli. De Bernoulli ya hemos hablado, sí, fue el amigo de Leibniz o Leibniz. Yo le digo Leibniz porque se vale hablarlo en español o en el idioma, Leibniz o Leibniz, ¿no? ¿Va? Entonces, hay una curva que se llama lemniscata de Bernoulli. La lemniscata de Bernoulli es como el símbolo ese de ¿sí? Se llama lemniscata. Pues bien, y obviamente se llama lemniscata de Bernoulli porque Bernoulli la descubre. Pues bien, esta curva la descubre esta genial matemática que se llamaba María Gaetana Agnesi. Es una vida muy interesante la de esta mujer. Ella vivió en el siglo XVIII, creo. Miren, vamos a buscarla. Desafortunadamente nos vamos a topar con esta mugre llamada Wikipedia. Pero bueno, aquí como estamos hablando de una gran matemática, una gran científica, yo creo que no va a haber problema. Porque por ahí ya me he empezado a fijar cómo empiezan a tergiversar la información en Wikipedia. Luego les digo algunos casos porque es importante que sepamos cómo, de qué pie cojea la gente que escribe aquí, sobre todo en el sentido de que pues está precisamente por eso, ¿no? Miren, esta genial mujer, María Gaetana Agnesi. Bueno, aquí no, hay varias páginas
A ver si busco un vídeo que habla acerca de esta mujer. Estuve buscando algunos vídeos en semestres pasados que hablaran sobre María Gaetana Agnesi, Sonia Kovalevsky, que es otra genial matemática. Ahí está también Lisa Noether. Hay muchísimas, ¿no? Obviamente una emblemática pues es Hipatia, Hipatia de Alejandría, una de las matemáticas más geniales que han existido, ¿sí? Pero desafortunadamente la historia de Hipatia está también muy manipulada. Pero es un gran ejemplo de estas mujeres cuando se dedican a la ciencia. Entonces María Gaetana Agnesi, bueno, vamos a meternos a esta cosa. Yo creo que aquí no hay ninguna tergiversación. Si se fijan, efectivamente vivió en el siglo XVIII, ¿sí? Siglo XVIII. Es bastante notable porque fue ella era de la clase alta, ¿sí? Ella era de la clase alta y su familia era una familia muy culta, muy educada. Le dieron una educación muy profunda, muy llena, ¿sí? De tal manera que incluso a corta edad ya hablaba idiomas, ¿no? Aquí dice que fue una niña prodigio. Estamos pensando que hablaba obviamente idiomas modernos, idiomas muertos como el latín, como el griego. En esa época era así la gente, ¿sí? Lástima. Ahora ni siquiera el inglés, ¿sí? Nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Pues porque tenemos tarugadas como TikTok y todo eso. Perdemos el tiempo, ¿no? En ese entonces pues sí la gente no perdía tanto el tiempo. Bien, entonces pues ahí está. Y no solamente fue matemática, miren aquí está, fíjense, hablaba latín, griego, hebreo, francés, español, alemán. O sea que hubiera sido muy interesante que ustedes tuvieran una charla en español con ella, ¿verdad? A ver, señorita Gaetana, díganos usted. Creo que señorita, porque creo que nunca se casó. Creo que no se casó. Bueno, no estoy seguro. Pero, a ver, platíquenos usted, y hubiera sido algo muy interesante, ¿sí? Pero bueno, desafortunadamente se nos adelantó. Vivió en otra época muy importante. Ella hizo su parte, y también fue filósofa. Por aquí hay algunas cosas en relación a su contribución. Pero yo me acuerdo en las biografías que yo he leído acerca de María Gaetana Agnesi que una de sus contribuciones profundas a la matemática es que fue la primera persona que escribió un libro didáctico de cálculo, de matemática. O sea, estamos hablando de que en ese siglo Newton, Leibniz descubren el cálculo. Leibniz, su notación genial, la simbología matemática, sabemos lo que era Leibniz. Newton también. Newton era mucho más soberbio, tenía una personalidad más soberbia, una personalidad un poco más huraña. Y pues bueno, la cuestión es de que el cálculo pues era conocido en los círculos de los matemáticos, ¿no? ¿Sí? Pero Agnesi, María Gaetana Agnesi, lo que hizo fue escribir un libro de texto de matemática de cálculo. ¿Para qué? Para que pudiera llegar esa poderosa herramienta descubierta unas décadas antes por estos gigantes y pudiera ser estudiada en las universidades. Pensemos que, miren, no voy a hablar de la IA, de la idiotez artificial, porque para empezar es una falacia, pero se habla más de lo que se sabe. Obviamente son mentiras, pero me refiero al hecho de que hagan de cuenta que el conocimiento del cálculo estaba así, ¿no? Solamente algunos científicos conocían el cálculo y todo eso. Y bueno, pues no era conocido en las universidades aún, ¿sí? Como ahora, que prácticamente el cálculo forma parte esencial de la formación de los ingenieros.
Pues en ese entonces no. Entonces lo que hizo Agnesi fue escribir un libro de texto que fuera entendido, ¿no? Fue la primera persona que hizo eso. Y esa fue una gran contribución, porque esto permitió a que el cálculo fuera entendido en las universidades, en las escuelas, y de hecho ella recibió mucho reconocimiento por esa obra, entre ellos por los reyes de Italia, los duques de Saboya. Creo que el ducado, ella era italiana, pero en ese entonces no era Italia, en ese entonces era el ducado de Milán, y recibió reconocimiento del rey de Italia. Bueno, les digo, creo que no era Italia en ese entonces todavía un reino, eran los duques, eran varios reinos pequeños en Italia. Recibió reconocimiento de ellos, incluso recibió reconocimiento del Papa de la época, ¿sí? Y fíjense, aquí está una cosa interesante, creo que no se casó, yo creo que se hizo monja. Dice, el padre de María enferma gravemente y es designada por el Papa para la cátedra de Matemáticas y Filosofía Natural en la Universidad de Bolonia, es decir, el Papa de la Iglesia, ¿no? Que fuera de las pocas mujeres que ya eran maestras en las universidades. Eso no existía antes, ¿sí? Eso no existía, ¿sí? Entonces, Benedicto XIV le da ese honor. Entre 1750 y 1652 se ejerce la cátedra de forma honorífica. Pietro Agnesi, o sea, su padre, muere, y a partir de ese momento María se da el estudio de la teología, al parecer especialmente de la patrística. La patrística es la corriente dentro de la filosofía medieval que tiene que ver con los padres de la iglesia, que viene siendo San Agustín, San Anselmo y San Ambrosio y todos ellos, ¿no? Dedica su fortuna a obras de caridad. O sea, ella era de una familia pudiente, ¿no? Y se dedica a obras de caridad y termina en la miseria. Es decir, no solamente fue una persona muy sabia, sino una persona sumamente humana, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Bueno, vamos a buscar algún vídeo. Fíjense, las incertidumbres y la leyenda le acompañan hasta la muerte. Unos sugieren que murió en el hospicio. Bueno, aquí dice el nombre, es porque sus donaciones la habían sumido en la pobreza, o sea, dio todo lo que tenía. Y era ahora una residente menesterosa más. Otros sostienen que había cumplido por fin sus deseos y era monja agustiniana o monja azul. O sea, pero ahí está, eso yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Sí había escuchado algo de esto, pero ahí está. Y miren, aquí está María Gaetana Agnesi. Yo creo que es de las grandes científicas del siglo, pues no solo, yo creo que de la historia, está al nivel de una empatía, ¿no? Una empatía con Sor Juana Inés, estas cosas, muchísimas. Pues ahí está, ¿sí? A ver si busco un vídeo. Yo estuve buscando ya hace tiempo y no encontré. Yo no encontré nada de... Sí había vídeos muy cortitos, pero nada más, hasta ahí se quedaba. Y miren, aquí está la bruja de Agnesi. Es esta curva, medio rara, es esta. Aquí no le llaman bruja, le llaman curva de Agnesi. ¿Sí? La curva de Agnesi. Miren, en matemáticas y geometría analítica, miren, es esta curva. Fíjense qué chistosa es, ¿eh? Aquí viene una animación. Fíjense nada más cómo se forma con una circunferencia, por ahí un triángulo por ahí, ¿no? ¿Sí? Miren, también se le llama impropiamente bruja de Agnesi. ¿Sí? En realidad lo correcto sería curva de Agnesi, pero ahí el matemático pues le llama así, ¿vale? Pues ahí está esta curva. Les digo, yo sí sé que una de sus grandes contribuciones fue
haber sido la primera gran maestra del cálculo porque escribe ese libro, esa obra. Hagan de cuenta, pues no digo que el Stuart, ¿no? ¿Verdad? No digo que el Stuart, pero sí hay que decir aquí una cosa. Para poder haber escrito un libro de algo que era muy nuevo y que era conocido por muy poca gente, implica un dominio total del cálculo, ¿sí? Un dominio y sobre todo una gran capacidad para explicarlo, para enseñarlo, ¿sí? Esas cosas o esas cualidades no se le dieron a Newton, ¿ah? Probablemente a Leibniz sí, pero ya Leibniz ya era una persona ya muy llena, ¿no? Pero pues ahí está, María Gaetana Agnesi. Yo diría que esto da una superestrella matemática, ¿ah? Bien, entonces dice, la curva, ahí está, encuentra la ecuación de la línea tangente a la curva en ese punto. Esto ya lo hemos hecho antes. Bien, dice y igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Nos pide que contemos la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto menos 1,1 medio. Bien, entonces estamos hablando de una recta. ¿Qué necesitamos para encontrar la ecuación de una recta? Y ¿cómo ven? Ahí quédate. Y ahorita se va a caer, chico. A ver, 2 puntos, pero acuérdense que aquí no juegan 2 puntos. Aquí, como estamos en cálculo, punto pendiente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la pendiente es la derivada. Bien, entonces el punto lo tenemos, necesitamos la derivada. ¿Cómo derivamos eso? Miren, no hemos visto muchas formas. Entonces lo vamos a derivar con la viejita. O sea, como con la viejita, con la que acabamos de ver. 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Sí, con la de cociente, ¿sí? Y luego es ¿quién? 1 más x cuadrada por la derivada de 1. Tenemos que hacerlo así porque no hemos visto la de la división, la de u sobre v. Esa viene después. Menos, ahora le toca el 1 por la derivada de 1 más x cuadrada. ¿Sí? Bien, entonces 1 más x cuadrado al cuadrado, y en el numerador va a ser 1 más x cuadrada por la derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. Menos 1 por la derivada de 1 más x cuadrada, ¿cuánto es? 2x. ¿Sí? Bien. Y 1 más, aquí me va a quedar 0. Este me va a dar 0 y me va a dar menos 2x. ¿Sí? Ahí está, esa es la derivada. Pero es la derivada para cualquier valor. ¿Dónde tengo que calcularla? En este punto que recuerden que se llama punto de tangencia. Entonces, ¿qué hago? Evalúo la derivada en x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces va a ser menos 2 por menos 1 sobre 1 más menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y esto cuánto me va a dar? 2 sobre 1 más 1 al cuadrado. O sea, 2 sobre ¿quién? Sobre 4. Un medio. ¿Sí están de acuerdo que es un medio? ¿Sí? Entonces ya tenemos todo. Pendiente y punto. Sustituimos.
y menos menos 1, perdón, no, y menos 1 medio, igual a 1 medio por x menos menos 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y igual a 1 medio de x. Este cuate se va a hacer más. Y luego este medio. Ahí está. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y igual. Bueno, ya le voy a poner así. Y tan, o sea, la tangente. ¿Qué va a ser quién? 1 medio de x más 1. Esa sería. Bueno, pues vamos a comprobar. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con el software. ¿Verdad? Ahí es donde vamos a ver si sí es. Bueno, ¿qué vamos a graficar? Dos cosas. Vamos a graficar la curva de Arnesi y la recta tangente. Entonces, aquí vamos a poner la ecuación de la curva, que es 1 más x cuadrada. Mira, aquí está todo dado, y ya nada más le cambiamos aquí está x. Pero como vamos a graficar dos funciones, tenemos que ponerlo entre llaves. Y aquí le ponemos una coma y ponemos ahora la de la recta, que es 1 medio de x más 1. A ver, fíjense, ahí va. Miren, aquí está. Me voy a acercar más para que se aprecie mejor. Miren, ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la curva de Arnesi. Le voy a poner la cuadrícula para que esto sea mejor. Grid lines. Automático. A ver. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ubicar el punto de tangencia, ¿no? A ver, el punto de tangencia fue menos 1,1 medio. Entonces fíjense, menos 1, coma, 1 medio. Fíjense que de aquí a aquí, obviamente la escala es x. Ah, no, perdón. Aquí está el 2, entonces el menos 1 es este. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Porque va de 2 en 2. Entonces este es el menos 1. Es diferente la escala en y. ¿Sí se fijan que está cambiado? Y entonces, 1 medio en y, ¿quién es? 1, 2, 3, 4, son 5, entonces en 2 y medio, por aquí. Por aquí. Más o menos así. Y aquí está. ¿Sí se fijan que es el punto de tangencia, no? ¿Sí o no? Y ahí está la regla. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Pues ahí está. Luego, ¿qué sigue? Pues vamos a pasar a las derivadas de las trigonométricas. ¿Cómo ven? ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo son las derivadas de las funciones trigonométricas. ¿De dónde salen esas fórmulas que vamos a ver ahorita? De la regla de los 4 pasos. Todas las fórmulas salen de la regla de los 4 pasos. Todas. ¿Por qué? Porque la regla de los 4 pasos no es otra cosa más que la definición de la derivada. ¿Sí? Entonces de ahí deben de salir, de ahí surge. Entonces, aquí está. Esta tablita, bueno, esto ya en cierto modo lo vimos. Fíjense bien cómo todo sale de la regla de los 4 pasos. Aquí estoy sacando la derivada de la función seno. Le aplico los 4 pasos, nada más que en uno solo. ¿Verdad? Acuérdense que aquí están los 4 pasos.
al seno. Fíjate, lo aplicas, pero ¿qué sucede? Que hay que utilizar muchas identidades. De tal manera que cuando tú lo calculas, llegas a la derivada del seno. Y la derivada del seno es el coseno. Y de esa forma es como se obtienen las fórmulas que vamos a ver ahorita. Aquí hay un límite muy especial. Un límite trigonométrico. Cuando vimos el tema de límites, no vimos límites trigonométricos. Pero no se espanten, a fin de cuentas se evalúan de forma numérica o de forma gráfica. Acuérdense que ya dijimos que la forma numérica o la forma gráfica, esa no falla. La que sí puede fallar es la sustitución directa. Si ustedes, por ejemplo, quieren evaluar este límite, les va a quedar seno de 0 sobre 0. Y el seno de 0 es 0. Entonces eso sería una forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? Pero ese límite sí existe y vale 1. ¿Cómo es que se da cuenta uno que es 1? De forma numérica. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer con el Excel. ¿Sí o no? Sacan la derivada por la izquierda. Acuérdense que la derivada es un límite. Entonces hay derivada por la izquierda y derivada por la derecha. Que viene siendo ese límite. Y les da 1. Luego si quieren lo hacemos. De hecho, si quieren lo hago con el Excel y se los comparto por el ¿ok? Y bueno, aquí está también la del coseno. Aquí hay otro límite muy importante trigonométrico. Vean. Este límite, si yo hago sustitución directa, me va a quedar 0 sobre 0. Porque coseno de 0 es 1. Menos 1, 0 y en el denominador me da 0. Al hacer sustitución. Sin embargo, el límite existe, vale 0. ¿Cómo sale? De forma numérica. ¿Sí? Y miren, aquí están las formulitas de las derivadas de las funciones trigonométricas. Son estas que están ahí. Entonces ya tenemos otras amigas con las cuales vamos a seguir jugando en los próximos días. Entonces, pues ahí hay que anexarlas en el claro. ¿Sí? Y bueno, ¿sí vieron la tabla de derivadas trigonométricas? Sí. Entonces les va a ser muy fácil esto. Miren, y ya luego vienen los ejercicios, pero desafortunadamente ya se acabó. Entonces vamos a dejar aquí y continuamos, que pasen buena tarde.